Son ya las 7 de la mañana 43. Recibimos en esta mesa informativa a Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, a quien agradecemos por atender esta invitación. Roberto, gracias por estar en este estudio. Lo hemos invitado para hablar sobre el cambio que se registra en la cartera de energía cuando se ha anunciado la salida de la señora Inés Manzano y que el próximo mes prácticamente habrá un nuevo secretario de Estado. ¿Cómo analiza esta salida, este cambio, la Cámara de Energía del Ecuador? ¿Era necesario? Buenos días. Gracias por la entrevista. En realidad creo que la circunstancia política lo impuso, en el sentido de que la ministra Manzano manejó el discurso de que no iba a haber apagones. Finalmente se sabía de antemano de la fragilidad del Sistema Nacional de Electricidad en todas sus fases: generación, transmisión y distribución. Y el momento de que empezó a haber un corto periodo de estiaje y la producción de Coca-Cola Sinclair disminuyó, los apagones empezaron, también con la particularidad de que se reveló de que había problemas con muchas subestaciones, sobre todo en Sendel, en la costa, que funcionaban al 100% de su capacidad y que de modo propio, al estar tan exigidas con la cargabilidad correspondiente, sencillamente se apagaban en el momento que estaban saturadas, y eso ocasionaba apagones imprevistos, de manera tal que entiendo que ese es el factor que ha determinado tomar una decisión política en el sentido de un relevo en energía. Esto se veía venir, es decir, el gobierno se demoró mucho tiempo y eso le puede pasar factura al gobierno y al Estado. Bueno, sí, pienso que el tema se demoró mucho desde el punto de vista de que el cambio del modelo de desarrollo, tanto en el sector eléctrico como en el petrolero, pues finalmente ha habido un obstáculo mayor, que parte del hecho mismo de la Constitución, que consagra la excepcionalidad respecto a la participación del sector privado. Y creo que el problema no solamente es de una persona, es un sistema, va más allá de la ministra Manzano, en el sentido de la débil institucionalidad del sector público y de los cambios políticos que se operan continuamente en relevos de los mandos medios altos. En este caso el Ministerio de Ambiente y Energía, ahora recordar que fue unificado, pero hay que recordar también el hecho de que ella originalmente fue designada ministra de Ambiente. Y después, en plena crisis de los apagones, en octubre de 2024, se le encargó entonces el Ministerio de Energía y Minas, y le correspondió a ella, en la medida que el encargo se extendió, tener una curva de aprendizaje respecto a temas que no eran suyos, porque en verdad la experiencia de ella estaba en ambiente y ella no conocía el tema petrolero, eléctrico, minero. ¿Y la factura de este desconocimiento puede ser en el inmediato los apagones nuevamente? No, mire, ahí hay un problema que no está resuelto, independientemente de la suerte de la ministra Manzano, porque es un problema que no se va a resolver en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Lo que pasa es que se generó una expectativa y evidentemente la estrategia apuntó a reformar la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero han sido necesarias 3 reformas: la primera en enero de 2024, la segunda en octubre de 2025 y la de marzo de 2026. Y recién con eso uno tiene ya una plataforma más o menos adecuada para impulsar la inversión privada, que hasta ahora ha estado bastante refrenada en la práctica. Son pocos proyectos que en el interín se han desarrollado. Y aparte hay que considerar, desde el primer momento de la crisis de los apagones en 2024, se sabía de la necesidad de disponer de más energía en firme, termoeléctrica, que no había. Para 2025 se anunció un plan de 970 megavatios entre alquiler y compra, pero ¿qué sucedió? Sabemos perfectamente bien que los 240 megavatios de Progen y Austral se frustraron en circunstancias que son harto conocidas, pero igualmente ocurrió lo propio con la contratación de un grupo mexicano, Whirling, en enero de 2025, 532 megavatios, y a finales del año pasado otro grupo mexicano, Rengen, que se cayeron ambos por falta de presentación de garantías cuando estaban ya estos procesos adjudicados, este último de 260 megavatios. Entonces ha habido también una
una circunstancia desafortunada que nos conduce a un escenario en el cual seguimos dependiendo de que llueva para mantener segura nuestra matriz energética. Para tener un referente, el año pasado el 77 y pico % de la producción de energía eléctrica fue hidroeléctrica. Roberto. Y 21 y pico termoeléctrica. Roberto, pero vamos a empezar el tercer año de gobierno. Si se hubieran tomado las decisiones acertadas de poner una persona que conozca del tema y que no tenga que aprender, ¿no se hubiera solucionado de alguna manera el hecho de que ahora, por ejemplo, el gobierno esté acelerando el alquiler de 6 plantas térmicas de diésel, siendo más costosa para evitar cortes de luz? Pero el problema es que siempre nos ponemos en el escenario de que lo debió ser y no ha sido. Es decir, yo prefiero partir de la realidad que tenemos en este momento para ver qué correctivos hacemos rápidamente. Si me pregunta, desde luego, designar un ministro que tenga experiencia en alguna de estas áreas, o en petróleo, o en electricidad al menos, ¿no? Y que pueda... Que conozca, que no tenga que aprender. Que conozca, sí, pero vuelvo al punto de que la institucionalidad de soporte para cualquier ministro es débil, porque los mandos medios altos cambian y tienen continua rotación, y eso significa que los procesos que están en marcha, inclusive en términos de interlocución con las contrapartes privadas para mantener activa una agenda público-privada, que es fundamental en el momento que se pretende promover la inversión privada en estos sectores, que lamentable se ha dado de una manera muy limitada, no dentro de las expectativas, inclusive de tantos viajes que se ha realizado al exterior por parte del presidente Daniel Noboa, justamente bajo el argumento de que hay que atraer esas inversiones. ¿Y dónde van a venir principalmente esas inversiones? En petróleos, electricidad y minería. Es decir, no solamente que sea una persona conocedora, sino que también tenga una estabilidad en el cargo. Claro, eso es fundamental también, y lo de la experiencia ni se diga. O sea, si usted me pregunta a mí, nombramiento reciente en Petroecuador, nombran a una persona joven porque siguen con la idea de que quienes ocupan ese cargo no deben tener compromisos con el pasado. Entonces no quieren a alguien que antes haya pasado por Petroecuador porque asumen que hay intereses de por medio, pero no funciona así la lógica. Ecuador tiene una clase profesional que ha trabajado en la industria petrolera durante muchísimos años, inclusive en el exterior, y hay personas totalmente idóneas para desempeñar ese cargo con la experiencia del caso. Aparte, se produce el problema de que, como no hay cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, se ha optado por el hecho de designar encargados. Si usted hace la revisión del sector de ambiente y energía, la mayor parte son funcionarios encargados cuando deberían ser titulares. Eso sería lo normal. Roberto, ahora con el nuevo secretario de Estado desde mayo, ¿qué se debe priorizar? ¿Cómo debe estar trabajado esa hoja de ruta? Yo creo que una prioridad es pensar en una nueva ley de hidrocarburos, porque la que tenemos actualmente data del año 78 y ha sido objeto de distintas reformas a través del tiempo y se ha convertido en una especie de retazo. Hay que modernizarla y ajustarla un poco a lo que está sucediendo en el mundo respecto a la dinámica del sector hidrocarburífero. Por de manera tal de pasar. que, no, y sobre todo hace sentido, porque si has hecho ya 3 reformas de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para llegar a un punto en el cual finalmente tú hayas cumplido con la disposición constitucional de excepcionalidad, desarrollando en la ley en qué condiciones la excepcionalidad se da, porque finalmente eso fue obligado por un fallo de la Corte Constitucional. Eso corresponde a hacer en la ley petrolera también, porque hace falta, eso no se ha desarrollado en debida forma. E ir apuntando a un escenario en el cual el monopolio estatal de Petroecuador se vaya reduciendo y áreas como exploración y producción, transporte, refinación y comercialización se vayan abriendo al sector privado, porque así como en el plan maestro de electrificación hay un rezago notable respecto a la inversión estatal para efectos de cumplir las metas establecidas, en el sector petrolero pasa exactamente igual. Entonces tenemos que actualizarnos y la política pública tiene que apuntar en esa dirección y permitir también que desde el sector privado los podamos apoyar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión estratégica, nosotros tenemos la información, sabemos qué hay que hacer, entonces podemos brindar un soporte inclusive de carácter técnico para ayudar a que los funcionarios públicos tengan éxito. Roberto, pero ¿no es peligroso abrir las puertas de par en par a la inversión extranjera, la inversión privada? No, porque finalmente se necesita y lo que
que nosotros requerimos en este momento es abrir condiciones de mercado, porque ese mercado ha estado cerrado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el desarrollo del sector eléctrico, mantener un esquema de subsidios tarifarios complica la ecuación en términos de atraer inversores privados, dígase, para generación, porque la garantía de pago es incierta debido a que entre el generador principal SELEC y los distribuidores, dígase NEL y las compañías, sociedades anónimas, siempre hay un cruce de cuentas donde hay déficit, porque el Ministerio de Economía y Finanzas en teoría debe poner esa plata, y si no la pone, se genera ahí una situación de déficit que complica justamente la eventual inversión en el desarrollo de los proyectos del Plan Maestro de Electrificación. El privado pone la plata, y pone la plata por generar utilidades, porque se convierte en un negocio. Pues eso sucede en todas partes del mundo, por ejemplo, eléctricas. Pero tú tienes aquí un mercado esencialmente cerrado. Yo te diría, claro, ya has comenzado a abrir y tienes el modelo de autogeneración de hasta 100 megavatios, ajá, pero eso se aplica para el sector industrial, básicamente. Un sector industrial que está relacionado al grupo corporativo promotor del proyecto de generación. Tiene que haber una vinculación y se paga un peaje por la transmisión y distribución. Es como funciona actualmente. Pero yo soy de la idea que el mercado tiene que irse abriendo progresivamente, y para eso es indispensable también ir haciendo un ajuste, una mayor racionalidad de las tarifas. Hay que tener presente, en la actualidad, la tarifa industrial del país está en 12.83 centavos el kilovatio hora, y la residencial y comercial está en rangos de 9, 10 centavos el kilovatio hora. Vaya a ver cuánto es la tarifa en Colombia y en Perú. Pero es más del doble, chequéelo en internet. Claro, la política tarifaria nunca debe perder el ente rector, el Estado. No, evidentemente debe haber algún tipo de regulación hasta donde se pueda. Ajá. Pero evidentemente tú puedes abrir el mercado para que haya una participación que no esté sujeta a la regulación y control estatal. Mira lo que ha pasado con el sector de las telecomunicaciones. Funcionan como un mercado abierto desde el año 2000. La Constitución del año 2008 no afectó su desarrollo, y hoy por hoy es un sector en libre competencia. Tienes 3 operadoras de telefonía móvil, que para un mercado de este tamaño está bien. Ya nadie se queja de los costos de la telefonía móvil como en alguna vez ocurrió. Tienes más de 200 empresas habilitadas a prestar el servicio de Internet. Funciona el mercado. Y es curioso porque telecomunicaciones está también dentro de la excepcionalidad de la Constitución, pero te demuestra que eso funciona bien mientras lo otro sigue mal. El mercado internacional mata a la administración pública local. ¿En qué sentido? El caso de CNT, por ejemplo. CNT pero es cuestión de gestión, es que tú abres la competencia, claro. Tú abres la competencia, entonces la facturación de CNT en la actualidad se ha reducido notablemente, porque antes el grueso de su facturación estaba en telefonía fija y en algún momento también en Internet. ¿Y quién tiene telefonía fija? ¿Quién usa el teléfono fijo ahora? Las abuelas, tal vez. Pero hay una ineficiencia en el telefonía celular de CNT. Bueno, pero ya no nos desviemos tanto, porque supondría una discusión distinta a la que fue objeto de esta conversación inicialmente. Decirte, y volviendo al punto inicial, que la expectativa que nombren a alguien también que trabaje puertas abiertas, porque con la ministra Manzano ha habido el problema relacionado a que ha tenido tal carga de trabajo que ha sido muy difícil conseguir una cita con ella para poder interlocutar y construir una verdadera agenda público-privada. Ustedes, por ejemplo, ¿cuántas veces se han reunido con Manzano? Yo con ella creo que me reuní en todo el tiempo que he estado en el desempeño de funciones apenas 2 veces, que ha sido muy poco. Y la última vez que programé una cita, o traté de programar una cita, se produjeron sucesivas 3 cancelaciones y ya decidí no más. Pero quiero rescatar el hecho de que al menos a nivel de viceministerios hemos podido trabajar y manejar esa agenda y darle continuidad, y creo que en esos términos hay que hacer justicia, que tampoco es que todo estuvo mal, pero evidentemente ha fallado y ha faltado. Ahora, el perfil del nuevo, ¿cuál debe ser?
Decía hace un momento, ojalá que sea alguien con experiencia en petróleos, en electricidad, uno esperaría, y que esté complementado por un buen viceministro de Ambiente, que actualmente debo destacar que han venido haciendo muy buen trabajo en lo que tiene que ver con agilizar los procesos de licenciamiento ambiental que estaban represados, y ahora se está apuntando hacia una racionalidad en donde esos permisos tomen meses y no como anteriormente sucedía, de que exigían 2 y 3 años para el caso de la industria petrolera en particular. Yo quiero destacar que en lo que esto se refiere había una mejora sustancial. No sé si vincularlo al hecho de que la ministra Manzano de modo propio tiene especialidad en ambiente. Con eso me quedo, Roberto. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias. Roberto Azpiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Vamos a escuchar